el privilegio de conseguir algunos pequeños libros que él también amablemente los proporciona. Entonces los animo, de verdad, me encantó, porque ahora Carmen lo va a presentar, me encantó Libertadores, Héroes Populares de la Independencia, que son también relacionados con caricaturas. Así que, Carmencita, por favor, te doy el pase para que puedas presentar a nuestro distinguido maestro esta mañana. Así es, Rosita. Carlos Rojas Feria nos acompaña hoy día, licenciado en Historia y Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cursa la maestría en Escritura Creativa en la Facultad de Letras de la misma universidad. Desde el 2012 es investigador del programa Sucedió en el Perú, TV Perú. Es autor de una colección de biografías, de historietas documental sobre destacados personajes como Manco Inca, Inca Garcilaso de la Vega, Miguel Grau, Francisco Boronese y Andrés Avelino Cáceres. Ha elaborado material informativo gráfico para las ONGs ambientalistas, Servindi y CAP, y publicado Perú Enciclopedia de Historia con la editorial Maddox Books, y el cómics Los documentos cuentan nuestra historia, a propósito del bicentenario de la Cancillería, editado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su propuesta de combinar historia, historieta y humor gráfico ha sido expuesta en diversos eventos a nivel nacional. Y es un privilegio nuevamente tenerlo con nosotros para este tema tan controversial, tan actual, como es pues la guerra Rusia-Ucrania. Adelante, bienvenido Carlos Rojas, bienvenido profesor. Buenos días, un saludo afectuoso a cada uno de ustedes, a los alumnos del cuarto secundario del Colegio Gutenberg, a los profesores, a los directivos, al personal. Mi saludo afectuoso y la gratitud por la invitación de poder esta mañana compartir un poco sobre este tema tan crucial, tan coyuntural y que de verdad, si bien ocurre lejos geográficamente, hoy en día el mundo está conectado y afecta lo que pasa en China, afecta a Perú, lo que pasa en propia Ucrania. También hay una repercusión en el continente sudamericano, en América. ¿No? Eso es inevitable, ¿no? Estamos en estos tiempos donde todo está conectado. Ahora, hay que buscar una raíz a este conflicto. No es que ocurre en el siglo XXI. Podemos remontarnos a la Segunda Guerra Mundial. No, ustedes sabrán por sus clases también, por lo que han leído, de que en un momento el mundo estuvo polarizado en dos bloques grandes. Un bloque que era liderado por Estados Unidos y otro bloque liderado por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esa fue la división entre capitalismo y comunismo. El mundo estuvo así durante mucho tiempo. Esto ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente también a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tanto en la URSS, el líder es Rusia, es el país más grande que había, y se unió con las potencias occidentales como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, para luchar contra un enemigo común, que ustedes también conocen, que es el nazismo de Adolfo Hitler, ¿no? La Alemania fascista. Entonces, en 1939 y 40-41, Estados Unidos, que tenía una ideología diferente a la Unión Soviética, porque eran, digamos, distintos, eran rivales en el pensamiento, ¿no? Capitalismo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, comunismo, la Unión Soviética, pero se unen para combatir al enemigo en común, que era la Alemania nazi de Adolfo Hitler, que se va a unir con la Italia fascista de Mussolini y con el Japón imperial también, ¿no? Entonces, esta alianza funciona, ¿no? Los aliados, como se llamaban, vencen a los alemanes después de años de guerra, del año 39 al 45, y aparentemente se logra una paz, ¿no? Hay una paz, ganan los supuestamente defensores de la libertad, pero ¿qué ocurre? Acabada la guerra, Estados Unidos y sus aliados, y por un lado y por el otro lado la Unión Soviética, van a entrar en una llamada Guerra Fría. O sea, se empiezan a ver estos vencedores y ex aliados, se empiezan a ver como rivales, ¿no? Ahí vamos a ver un primer mapa, por favor. Adelante, Por favor.
estos dos bloques van a tener a dos superpotencias. O sea, ya antes se hablaba de potencia, antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, potencia era Inglaterra, potencia era Alemania, potencia era Francia. Pero cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, hablamos de superpotencias. ¿Y esas superpotencias cuáles son? Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Que va a ser ¿cómo se llama? Que va a ser, a ver, podemos ver el mapa, todavía no lo podemos ver, ¿no? Sí, un momentito, José, confírmanos, por favor. Entonces, estas dos potencias se van a enfrentar en todo. Se van a enfrentar en todo. Por ejemplo, se van a enfrentar en quién llega primero a la Luna, quién va al espacio. Y empiezan a luchar, ¿no? Por ejemplo, Rusia pone, la Unión Soviética que vemos ahí, va a poner en el espacio a la primera mujer. Va a colocar también en el espacio a una perrita que se llama Laika. Va a poner también en el espacio al primer hombre, Yuri Gagarin, que también llega. Y por otro lado, Estados Unidos también empieza también un proyecto espacial para llegar a la Luna. Entonces, esas dos potencias luchan en eso, luchan en el aspecto espacial, bombas atómicas, bombas nucleares, está en el deporte. Si ustedes ven las Olimpiadas de los años 70, 80, Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética competían así, palmo a palmo, quién obtenía más medallas de oro y de plata y de bronce. Eran los dos gigantes, los dos colosos. Y esta rivalidad se ve reflejada hasta en el cine. Si ustedes recuerdan, hay una película Rocky, que sus papás seguro han visto, una película famosa de Sylvester Stallone, y en el capítulo, en el episodio 4 de Rocky, Rocky, que es el peleador de Estados Unidos y que pelea con el chorro de Estados Unidos, ¿no? Con la bandera, se enfrenta al campeón de la Unión Soviética, Iván Drago. Es la Guerra Fría, eso es la Guerra Fría, ¿no? Hasta en el cine se reflejaba la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lógicamente, como la película era norteamericana, iba a ganar pues Estados Unidos, ¿no? Y al final Rocky sale con la bandera de Estados Unidos. ¿Qué pasó con Alemania? Alemania también, que fue derrotada, fue dividida en dos. Una Alemania que estaba ocupada por Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y la otra Alemania que era ocupada por los soviéticos. Y se va a ver dos Alemanias, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, ¿no? Una más, a ver, para ver, una vez, por favor, unita más. Ahí está, las dos Alemanias, ¿no? La bandera se va a mantener igual, pero va a haber esas dos Alemanias. Ahora, ¿cuál es la Alemania que, por ejemplo, como dato curioso, es la Alemania que va a los mundiales de fútbol? Es la Alemania federal. Es la Alemania que está del lado de Estados Unidos, de Inglaterra y Francia. Esa es la Alemania que campeona, por ejemplo, el año 74. ¿No? Era la Alemania más occidental, más pegada al capitalismo. Mientras que la Alemania del Este, que es la Alemania pegada a Rusia, a la Unión Soviética, va a ser un poco más de amateurs, ¿no? O sea, va a ser un deporte más apuntando a las Olimpiadas, no tanto a los mundiales. Ahora, el mundo también se va a dividir. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Perú? Perú se va a alinear y Sudamérica se va a alinear con el bloque norteamericano, con el bloque de Estados Unidos. Pero va a haber un país que va a romper esto, que es Cuba. La isla de Cuba, Cuba, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Cuba se va a entrar en simpatías con la URSS y van a ver en el año 1962, así como hoy en día, por ejemplo, hay la amenaza de que se coloquen rampas misileras apuntando a Rusia. Rusia teme eso, ¿no? Rusia tiene miedo que en Ucrania se coloquen misiles contra Rusia. En 1962, los soviéticos estaban colocando rampas misileras con cabeza nuclear desde Cuba hacia Estados Unidos. Imagínense, ¿ah? ¿Y eso qué provocó? De que Estados Unidos prohíba eso y le pone una advertencia a Rusia, a la Unión Soviética. Casi en ese año de 1962 ocurre la Tercera Guerra Mundial, porque si Rusia, la Unión Soviética no aceptaba, se iban a empezar a lanzar los misiles que hoy en día también tenemos miedo, ¿no? O sea, Estados Unidos defendió su espacio, ¿no? Dijo, no, está muy cerquita de mi territorio. Entonces, le dijo a la Unión Soviética, retiren ustedes
estas rampas misileras. Y la Unión Soviética retiró, y más o menos se bajó la tensión, ¿no? Pero siguió habiendo rivalidad. Ahora, vamos al primer mapa, por favor, al primer mapa. Al otro, por favor, al otro, ahí, aquí. Tanto el bloque soviético como el bloque capitalista van a querer crecer, ¿no? Por ejemplo, la Unión Soviética, ¿cómo se forma la Unión Soviética? De ser Rusia primero, se va a formar en base a 3 estados. Uno va a ser Rusia, la otra es Ucrania, y el otro es Bielorrusia. Ahí vemos, ¿no? Ahí vemos en el mapa. Aquí en el mapa no se ve a Ucrania, pero Ucrania es la frontera con Polonia. Donde está Polonia, ahí es Ucrania, ¿no? Ahora, se va a formar la Unión Soviética, teniendo como base, como le digo, son 15 estados, es un estado enorme, ¿no? La Unión Soviética tiene más o menos 15 millones de kilómetros cuadrados, llegó a tener más de eso, ¿no? Es enorme, enorme. Y va a tener como base a Rusia, Bielorrusia y también a Ucrania. Ahora, ¿qué van a hacer las otras potencias? Como la URSS empezó a crecer, miren, va a tener influencia sobre Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria. Van a formar el Pacto de Varsovia, que es un pacto militar que se va a crear. Pero ese Pacto de Varsovia no se crea por las puras, se crea porque Estados Unidos, Francia e Inglaterra crearon la OTAN, que es un pacto militar que hasta ahora existe. La OTAN es un pacto de alianza político-militar que se formó para frenar el avance soviético, ¿no? Se formó para frenar el avance soviético y que si a un miembro de la OTAN era atacado por la Unión Soviética, todos lo defendían. Esa fue la premisa de la OTAN. Y la OTAN, miren lo que abarca. Abarca Francia, Alemania, Italia. Después también se va a anexar también España y Estados Unidos y Canadá en América, ¿no? Eran 2 bloques grandes de países mirándose, digamos, con recelo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió? La Unión Soviética con el tiempo se desintegró. En 1991, ya por problemas económicos, la Unión Soviética se desintegra y sus 15 estados, cada uno se va por su lado, ¿no? Y se va a quedar la Rusia, digamos, como un estado independiente y Ucrania también como un estado independiente. Hay una separación en 1991. Es producto, como les digo, del desgaste, ¿no? O sea, económicamente no funcionó la Unión Soviética, se convirtió en una potencia militar, desarrolló también su industria pesada, pero digamos, el cierre un poco de fronteras va a mermar su economía, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa situación. Pero ¿qué pasa? La OTAN, si ya no tiene el enemigo de la Unión Soviética, debió desaparecer, ¿no? O sea, debió desintegrarse, pero no, empezó a crecer. Tenía primero 12 miembros fundadores y empezó a anexar a otros países a la alianza, a países que eran ex países de la Unión Soviética. Letonia, Lituania, una serie de países, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, que eran ex repúblicas soviéticas, y fue avanzando en su influencia hacia la Unión Soviética. ¿No? Entonces, ese avance va a provocar en Rusia un recelo, ¿no? Una desconfianza, porque la OTAN, cada vez que un país se anexa a él, va colocando bases militares, va colocando armas letales, ¿no? Misiles. Entonces, los rusos, por eso es que no están de acuerdo con esta y han reclamado en este avance de la OTAN. Y en los últimos tiempos, Ucrania ha manifestado su interés por pertenecer a la OTAN. O sea, Ucrania públicamente ha manifestado su deseo de pertenecer a la OTAN, a esta alianza militar, geopolítica, y los rusos han dicho, no, pues no queremos eso. ¿Por qué? Porque desde Ucrania, que está muy cerquita, vamos a ver otro mapa ahí, el otro mapa, en el otro, por favor. El otro, por favor. Ahí está, miren. Acá está Ucrania. El naranja es Ucrania. Y lo verde es Rusia. Desde Ucrania es muy fácil atacar a la Unión Soviética.
Algunos hasta consideran de que en 5 minutos los misiles de Ucrania llegan al Kremlin y lo destruyen, sin capacidad de reacción. O sea, en 5 minutos ya no hay forma de que se regrese, se replique, ¿no? Entonces los rusos por eso es que se han opuesto a que la OTAN avance a Ucrania, ¿no? Y por su seguridad, por su soberanía, por su, hasta su supervivencia. O sea, no es solamente una cosa así, como aparentemente parece actual, ¿no? O sea, algo muy... Ahora, vamos a ver un poquito sobre Ucrania misma, ¿no? Ucrania es un ratito, por favor. Ucrania es un país, ¿de qué tamaño? Es un país grande, ¿ah? Ucrania tiene 600.000 kilómetros cuadrados, más o menos. O sea, es casi la mitad del Perú en tamaño. Y para Europa es grande, ¿no? El Perú tiene 1.285.000, ¿no? Más o menos por ahí, kilómetros cuadrados. Ucrania tiene como 600.000 y un poquito más. Para Europa es grande, ¿por qué les digo? Porque Francia tiene 500.000 y es el país más grande del occidente, más o menos. Y los demás son menos, ¿no? 300.000, 200.000. Entonces, es un país de extensión grande y es un país que tiene también una historia, digamos, singular, ¿no? Siempre una historia muy vinculada a Rusia. O sea, Ucrania ha sido un país, o un territorio, mejor dicho, dominado por muchas potencias. Ha tenido ocupación austriaca, polaca, otomana, y también ha tenido ocupación rusa, sobre todo rusa, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba el territorio ucraniano en 1920, por ejemplo? Era un territorio dividido, ¿no? Ocupado por diferentes estados. Pero finalmente, cuando se crea la URSS, Ucrania pasa a ser un estado de la URSS. O sea, ahí sí la Unión Soviética hay una expansión y ocupa lo que es Ucrania, ¿no? Con la aveniencia de los ucranianos, porque en Ucrania hay un 25% de la población que habla ruso, o sea, que son gente de origen ruso. Bueno, y en la actualidad se calcula más o menos en 45 millones de habitantes, la población ucraniana. Es un país que está muy urbanizado, tiene un alto grado de urbanización y tiene una industria importante en metalúrgica, mecánica y siderúrgica, ¿no? Hay lazos muy, muy fuertes con Rusia, tiene lazos culturales, históricos. Ahora, como les digo, esta es Ucrania. Y Ucrania, ¿cuándo se separa de la Unión Soviética? Cuando se disuelve la Unión Soviética, en 1991. Ahí sí, Ucrania decide ser independiente de la Unión Soviética. Hay una firma de documentos, ¿no? Se va a crear la Federación Rusa, que va a ser el país más grande de los disueltos, y Ucrania. Ucrania sigue siendo un país importante, pero aquí empieza el inconveniente. Los ucranianos, los gobiernos ucranianos, empiezan a tener ese acercamiento con la OTAN, ese acercamiento con la Unión Europea, ¿no? Que es una libertad, es un país independiente, ¿no? Podemos decir, ¿no? Es un país que es soberano, pero ese acercamiento con Occidente, con Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la actual Alemania, porque Alemania fue derrotada y pasó a formar parte con el tiempo del bloque también capitalista, eso no va a ser bien visto por los rusos, ¿no? Los rusos piensan de que Ucrania es un territorio muy cercano al suyo, muy cercano, y que es parte de su cinturón de seguridad. O sea, si Ucrania pasa a formar parte de la OTAN, para ellos es un peligro de hasta su desaparición como Estado, ¿no? Ahora, el 2014 ocurrió un problema también, ¿no? Hay un mapa de Ucrania, a ver, por favor, ahí tenemos un poquito de solamente Ucrania también. Ah, ya, esto es lo que les hablaba, ¿no? De la anterior imagen de la Guerra Fría. Ahí vimos a Rocky y a Iván Drago, ¿no? A ver, la otra, por favor.
La otra se movió, por ahí estaba. Una más, una más. Ahí. ¿No? Esta imagen, por ejemplo, del cine refleja eso, ¿no? Esa división que aparentemente ya se había ido cuando se disuelve la Unión Soviética, pero hoy en día nos damos cuenta, todos los ciudadanos del mundo, de que todavía existe esa polarización, ¿no? Y ahora hay que comentar además, el gigante de China también está por ahí. También está China ya como una potencia emergente, ¿no? Una potencia ya. Entonces, el mundo en los años 80, hasta los 90, 70, 60, estaba dividido así, polarizado, entre el bloque capitalista y el bloque comunista, ¿no? Ahí está. Y el cine, como le dije, hay un montón de ejemplos que se dan. Uno veía una serie de televisión y encontraba la disputa entre Estados Unidos y hasta en el ajedrez. El campeón de Estados Unidos competía con el campeón de la Unión Soviética, ¿no? Y eran luchas así seguidas por estos dos mundos, ¿no? Ahora sí, por favor, vamos a ver el mapa de Ucrania para ver cómo se va llegando a esta situación tan compleja, ¿no? Podemos buscar un mapa, por favor. Otra más, otro, por ahí un mapita de Ucrania. Acá está. Aquí hay uno más también de Ucrania solito también. Hay uno más, creo que es el siguiente. Ahí está. Este es el mapa de Ucrania cuya capital es Kiev, ¿no? Ahora, ustedes ven en la parte de abajo, hay una región que se llama Crimea. Esa región es clave también. ¿Por qué es clave? Porque en el siglo XVIII, Crimea fue ocupada por los rusos, o sea, fue territorio ruso. Mientras que Ucrania todavía estaba dividida, ¿no? Fragmentada, Crimea fue ocupada por los rusos. ¿Y por qué es importante? Porque en Crimea, que está el Mar Negro, ahí está la flota, la poderosa flota soviética. La mayor parte de la flota soviética está en ese puerto, en Sebastopol, Crimea. Entonces, es un punto estratégico para los soviéticos, para los rusos, siempre lo ha sido. Pero ¿qué pasó? Cuando Ucrania y Rusia formaban la Unión Soviética, en ese momento, en 1954, Nikita Khrushchev, un líder soviético, le otorga Crimea a Ucrania. Se lo cede, pero se lo cede a Ucrania, pero como república ucraniana, pero él decía, pero todos somos la Unión Soviética. O sea, se lo da a la República Socialista Ucraniana, pero bajo el manto soviético. Pero ese era un problema ya, ¿no? Era un problema, porque cuando Ucrania se independiza, en 91, Ucrania también adquiere soberanía sobre Crimea. Y los rusos van a decir, eso era mío, porque ahí está mi flota. ¿Y qué empezó a ocurrir? De que Rusia tenía que pagarle un alquiler altísimo para el uso del puerto de Crimea a los ucranianos. Eso estaba ocurriendo hasta el 2013. O sea, los rusos tenían que pagar un derecho para que sus barcos, ¿no? Entren en puertos ucranianos. Pero, lógicamente, a los rusos no les gustaba esto, ¿no? Porque para ellos Crimea es territorio ruso, históricamente. Y eso va a ser un primer momento de conflicto, ¿no? Va a ser un momento de conflicto, porque en esas idas y venidas en que Ucrania quiere pertenecer a la Unión Europea, quiere acercarse a las potencias occidentales, en esos momentos ocurren en Ucrania revueltas, ¿no? Porque el presidente ucraniano de ese momento decide digamos, no seguir con esta política, que es seguida por la mayoría. Parece que hay un movimiento fuerte de los ucranianos que quieren ser de la Unión Europea, quieren tener el euro, ¿no? De repente tienen esas expectativas, porque se dan cuenta que también la Unión Europea fue también creciendo, ¿no? Y ellos se sentían también querían participar. Entonces, en ese interín, hay revueltas en Ucrania. El presidente ucraniano, que era pro-soviético, pro-ruso, tenía que escaparse, imagínense. Se escapa ante la violencia que ha habido
Y en ese momento los rusos aprovechan, generan revueltas en Crimea y pasan Crimea a Rusia. Lo anexan a Crimea. O sea, dice que este es el momento. Ahí está, Ucrania está revuelta, ¿no? Hay revueltas en las calles, hay incertidumbre, y los rusos hacen un movimiento, apoyan a los separatistas que estaban en Crimea, porque hay gente que habla ruso, hasta se dice que entraron también militares soviéticos también. Se aceptó finalmente, el Kremlin acepta eso, y Crimea pasa a ser de Rusia. Esto va a ser muy criticado por la comunidad internacional, ¿no? Porque era como una toma. Los rusos tenían su razón, ellos daban su razón de que históricamente Crimea era parte de Rusia, pero esto va a provocar que a Rusia le den un montón de sanciones. En 2014, Estados Unidos, Alemania y todo el bloque occidental empiezan a aplicar sanciones económicas contra Rusia que le van a afectar su economía terriblemente, ¿no? Rusia en un momento, el 2014 mismo, dice de que estas sanciones le provocan a ellos un gasto, una deuda de 40.000 millones de dólares aproximadamente en ese año, ¿no? O sea, son sanciones muy fuertes que van desde el económico, ¿no? Sanciones de todo tipo. Sanciones que afectan a lo privado, a lo estatal, ¿no? O sea, todos hacen un bloque ahí contra Rusia, ¿no? Son duras sanciones, ¿no? 40.000 millones al año, más o menos, es el que Rusia acepta, ¿no? Ahora, como les digo, Crimea es un punto importantísimo para Rusia porque ahí está su flota, ¿no? Ahora, ¿qué más hizo los rusos? En su frontera con Ucrania también, más o menos, ahí hay una población que habla ruso grande. Y esa población también, hay grupos prorrusos que empiezan a generar revueltas y van a crear dos repúblicas. Dos repúblicas que quieren separarse de Ucrania, que son Donetsk y Lugansk. O sea, se van a crear dos repúblicas que tienen 2 millones de habitantes, ¿no? Son repúblicas más o menos pequeñas, pero que quieren también separarse de Ucrania y son apoyadas por los rusos. Los rusos niegan el apoyo militar, pero sí hay un apoyo, digamos, hay una simpatía, ¿no? Por estas repúblicas que se van creando y que le van quitando territorio a Ucrania. Y Ucrania, el gobierno ucraniano lo que hace es reprimir. Entonces, ahí hay un enfrentamiento. Es la guerra que se va a llamar la guerra de Donbass, que es una guerra que se peleó hace poco, 2014, por ahí también. Y que se calcula hubo 14.000 bajas, 14.000 muertos, se cobró esta guerra. Entonces, si se dan cuenta, desde 2014 ya ese lugar está convulsionado, ¿no? O sea, no hablamos de 2022, que ha estallado. Desde 2014, con la anexión de Crimea por parte de Rusia, con esta creación de estas repúblicas que no son reconocidas por la comunidad internacional, o sea, todavía no van a aparecer en los mapas, no van a aparecer en los atlas, hasta que se les acepta como república, pero Rusia sí les da el visto bueno, ¿no? Pero digamos, estamos hablando del mundo, ¿no? Y por otro lado, la tensión que Rusia tiene porque Ucrania no se convierta en un satélite, no se convierta en un aliado político, militar de Occidente, también muy latente, ¿no? No es una cuestión de que a Putin se le ha ocurrido, no, esto es algo también real, porque en otros países como Polonia, como Checoslovaquia, ya hay bases militares de la OTAN, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque se acabó con el nazismo, pero aún así se persiste entre la lucha por la hegemonía mundial, ¿no? Por el dominio económico. Finalmente las guerras tienen mucho que ver la economía, ¿no? Ahora, entramos a este punto final como para que después hagamos las preguntas. Este es el momento de la guerra. Por la anterior, por favor. La anterior. La otra había uno de un mapa. Ah, está, ahí, por favor. En ese que estábamos viendo anterior. Ese. Ahora, aquí también se juega mucho la economía. Las guerras finalmente hay un móvil económico grande, ¿no? Miren, esto es la parte de arriba de Ucrania. Acá está Ucrania al medio y ahí está Rusia también, ¿no? Ahí está donde dice Vibor, está Finlandia, y está el mar Báltico que está allí. Los rusos
llevan el gas, han hecho un nombre acá que lo tengo, han construido un enorme gasoducto, ¿no? Que se llama Nord Stream. Hay uno primero y uno Nord Stream 2. Y miren, por el mar ellos están llevando, tienen todo instalado para llevar gas hacia Europa, hacia Alemania, y de Alemania distribuir a Europa. Esto ellos lo tienen instalado, listo para usar. Esto abastecería a Europa con un gas económico y digamos que puede mover toda la economía de Europa, sobre todo de Alemania. Esto ha sido bloqueado por lo ocurrido en 2014 y mucho más en 2022. Este proyecto, megaproyecto enorme, en la que Rusia, que tiene mucha riqueza de gas, iba a abastecer a Europa mucho más rápido y mayor cantidad, ha sido bloqueado. Pero había un conducto de gas que funcionaba antes. Ese conducto de gas iba de Rusia, pero atraviesa Ucrania. Atraviesa Ucrania. Ese es subterráneo, ¿no? Ahora, por ese camino en el cual Rusia abastece a Europa, Ucrania también recibe más o menos 2.500 millones de dólares al año, solamente porque el gas pasa por su territorio, ¿no? Entonces, los rusos han querido hacer algo más bien más moderno y por el mar, ¿no? Y ya evitarse de pagar también ese alquiler que le pagan pues, por uso de territorio a Ucrania, ¿no? O sea, han planeado llevarlo por el mar Báltico. Esto favorece tanto a Europa como a Rusia, ¿no? Porque es mucho más rápido. Y además, las instalaciones que se hicieron en Ucrania ya se dice que son viejas ya, ¿no? O sea, ya están con deficiencias. Entonces, ahora los ucranianos lo que dicen, ellos no están de acuerdo que Rusia exporte su gas por el mar Báltico, quieren que siga pasando por su territorio, ¿no? Porque, bueno, le deja un dinero, y lo otro que dicen ellos, que me parece un poco singular, ellos dicen de que cuando Rusia lleve su gas hacia Europa por el mar Báltico, inmediatamente va a atacar a Ucrania, dicen ellos, inmediatamente, porque ya no va a tener, o sea, ya no va a tener, digamos, el problema de que pasa el gas por allí, ¿no? O sea, ellos dicen que es parte de su seguridad de que el gas pase por Ucrania, el gas ruso. Y por eso ellos también han instado a las potencias europeas para que no acepten el otro proyecto, ¿no? Que como le digo, está instalado, ya está instalado. O sea, si llegan a hacer las paces europeos del occidente con los rusos, inmediatamente empieza el intercambio. Ahora hay un problema porque a Rusia le ponen sanciones, pero Rusia también puede derivar sus productos naturales por otro lado, ¿no? Puede derivarlos al mercado chino, a la India, al Asia. Entonces, ahí va a haber un problema económico que va a tener consecuencias para ambos lados. Acá van a perder los dos en este cierre, en este enfrentamiento, ¿no? Ese es un poco el panorama, ¿no? Que quería, yo de repente algunas preguntas que me hagan, pero esta es la situación actual, que es una situación complicada, compleja. Salíamos justo de una pandemia, ¿no? Estamos saliendo recién de una pandemia que ha afectado a todo el mundo y entramos lamentablemente a un conflicto geopolítico que, como le digo, no es de ahorita, tiene una antigua data. Muchas gracias. A mí yo dispuesto a responder en lo posible a alguna pregunta de ustedes, chicos. Muchas gracias. Muy bien, entonces le damos también fuertes aplausos al maestro Carlos Rojas. Vamos a ver ahí, por favor, a todos nuestros estudiantes, maestros, que estamos también en estos momentos escuchando, ¿verdad, Carmencita? Seguramente, Carmen, sí, tu audio también, para poder precisar ahora cómo va a ser el método de las preguntas. Carmencita, muy Sí. bien. Aquí Adelante. estamos súper atentos, ya todos tenemos una imagen completa de este conflicto que estamos observando y que de alguna manera podría afectarnos. Entonces, a través del chat, por favor, quiero que escriban sus preguntas para poder lanzarlas al historiador, al maestro Carlos Rojas. Empiecen a escribir sus preguntas. A ver, por ahí les damos un minuto de repente.
Sí, les animamos a todos los estudiantes, recuerden que la charla es Guerra Rusia-Ucrania, orígenes y consecuencias. Y hoy pues hemos escuchado esta ponencia, así que los chicos y chicas que también desean preguntar a través del micrófono, vamos a darles también acceso, y así, que esta es una oportunidad para cuarto de secundaria. ¿Sí? A ver, vamos a ver. También, como dice la maestra Carmen, lo podemos hacer a través del chat. Si algunos probablemente estamos un poco todavía tímidos o tímidas. Muy bien, entonces adelante. Vamos a seguramente ir viendo las preguntas de cuarto A, cuarto E, cuarto M, cuarto C, ¿verdad, Carmencita? Hay Sí, diferentes... acá hay una Sí, pregunta, adelante. dice, ¿es cierto que Ucrania no cumplió con el tratado de Minsk? No sé qué ha apretado, ¿no? Sí se le escucha, maestro, sí se le escucha. Sí, no, pero quiero que me hagan la pregunta de vuelta, por favor, porque se me fue el audio. ¿Me pueden preguntar? Sí, sí, dice, ¿es cierto que Ucrania no cumplió con el tratado de Minsk? Claro, ¿no? Porque ahí, en ese tratado era un poco lo que estábamos conversando, ¿no? Que era esta, esta cercanía con Occidente, ¿no? Que tanto preocupa a Rusia, porque la idea era de que estos espacios tan cercanos a Rusia, tan próximos, no, no tengan esa presencia militar de las potencias occidentales, ¿no? Claro, han sido como tratados también de buena fe, también en gran parte, ¿no? O sea, donde los rusos han intentado primero a través de estos gestos, porque Rusia quedó muy golpeada después de la disolución. Entonces, al comienzo, no, digamos, no tomaba posturas un poco fuertes, y eso ya con el gobierno de Putin ha ido un poco mejorando su economía, y hoy en día ya se puede, pues, poner un poco, digamos, más fuerte, ¿no? Gracias, gracias también por la alumna de cuarto C, muy bien. Las chicos de cuarto C también por esa, muy bien. Adelante, Eddie Cóndor. Tu pregunta, por favor. Buenas tardes, bueno, buenos días, perdón. Perdón por no prender mi cámara ahorita. Está un desastre en mi cuarto. Pero mucho gusto, profesor. Muy interesante Gracias. el tema, lo he escuchado. Y tendría dos preguntas. Una en sí para aclararlo y es, ¿de dónde nace esa, bueno, Ucrania en su momento pasó varias revueltas, hubo una guerra, bueno, catalogarlo como una guerra civil, por allí podría ser, pero ¿de dónde nace ese sentimiento por pertenecer al lado occidental, no? Porque sabemos que era parte de la URSS, entonces por ende debe tener más apego a lo que es el lado ruso, ¿no? Pero gran parte en su momento quería pertenecer o se sentía parte de la zona occidente. Y yo digo, en el 2014, creo que era ese año, cuando se firmó un tratado con el presidente Yanukovych, Rusia, en ese tratado le había dicho de que no perteneciese a la Unión Europea a cambio de un petróleo barato, de subsidios. Y es allí donde pienso por qué a pesar de las grandes ventajas económicas, el pueblo, ¿no? Gran parte de Ucrania seguía insistiendo y iba en contra del mismo gobierno de que no firmase el tratado y, como digo nuevamente, no quería y se sentía más al lado occidental, ¿no? O sea, ¿podría repetirme dónde nace ese sentimiento? Y otra Mira, cosita, sí, sí, no, sí, no, sí. sí, sí, ya. Esa era mi pregunta. ¿No querías comentar algo más, me parece? Ah, sí, otra pregunta que tenía, de una vez rapidito, y es esta situación geopolítica, que es un tanto delicada para Rusia sobre todo, eh, por el miedo de que pertenezca a la OTAN, ¿no? Y llegase un momento en donde Ucrania se anexara a ella, y por ende, ¿no? Podría la OTAN el derecho de poner ciertas bases militar, armamento, y claro,
cerca de Rusia, eso pondría un peligro. Entonces, aquí mi duda si es que esto se podría equiparar a lo que es la situación de la crisis de los misiles, algo así era, que hubo en su momento en la guerra rusa, ¿no? Perdón, la Claro. guerra fría. Y esas son mis dos preguntas. Gracias. Gracias, Eddie. De verdad que la primera es una tremenda pregunta. Es una pregunta bien compleja. Muy buena la pregunta. Claro, ¿por qué siempre hay esta atracción por pertenecer a Occidente, ¿no? O sea, ha ocurrido, ¿no? Con la misma Alemania, cuando colocan el muro de Berlín también, que se pasaban al mundo occidental, ¿no? Se pasaban a la esfera occidental. Y en Ucrania también se ha visto estos grupos, estas poblaciones que han pretendido o tienen esa ansia de irse al bloque de la Unión Europea. Es un poco tal vez por las ideas estas de libertad, ¿no? De libertad que a veces se vende, ¿no? Se vende como un producto también comercial, ¿no? La idea de repente de que Rusia es un país más conservador, ¿no? Un país, entre comillas, más rígido, ¿no? Eso también genera, pues, en gran parte de la población las ansias por pertenecer a un mundo, entre comillas, más libre, con más libertades. Pero eso tampoco no es tan cierto, ¿no? Porque hoy en día Rusia también es un país capitalista también, ¿no? La Rusia de Putin no es la Rusia, pues, de Stalin, definitivamente, ¿no? No, Putin es un hombre más bien, creo que Putin es conservador, sí, en otras cosas, ¿no? Como cuando habla de la familia, cuando habla del género, ¿no? Es un hombre nacionalista también, ¿no? O sea, defensor de la, digamos, de la soberanía rusa. Pero sí hay ese fenómeno que tiene que ver, pues, con muchos factores, ¿no? Podemos hasta mencionar las comunicaciones, ¿no? El internet, el cine, que te vende, pues, te vende esos mundos, a veces idealizados, ¿no? El mismo fake news también, ¿no? Justo también es un tema que también tiene algo que ver con lo que me preguntas, pero yo también quisiera tocar, es que actualmente mucho de lo que vemos de la guerra Ucrania-Rusia no es verdad, ¿no? Son noticias falsas, ¿no? Son fotos falsas o de otras épocas, son videos que a veces son hasta videojuegos. O sea, se vende mucho de eso, ¿no? Hay mucho de cosas que no son reales y que a veces la población consume, ¿no? Ahora, también hay que ponerse a pensar también que hay indicios de que hay fascismo en Ucrania también. Hay grupos de ultraderecha también que están ahí también, y que la ultraderecha, pues, es fuerte en el mundo occidental, ¿no? Se está haciendo, acrecentando ese tipo de ideologías. Y en Ucrania también hay estas ideas de supremacía, ¿no? De supremacía étnica, racial, que sabemos que la raza no existe, pero también, y siempre, y también lo digo, los europeos de Occidente han visto a los rusos como europeos de segunda mano, ¿no? Porque los ven más como orientales. Desde que dicen somos Occidente, ellos son Oriente, ¿no? Entonces, de repente, ese grupo de ucranianos están tendiendo más a pertenecer a este mundo europeo, ¿no? Que es la Unión Europea, la que representan. Eso sería, ¿no? Más o menos el bosquejo de respuesta que te pudiera dar, porque es una pregunta bien, bien interesante y compleja. Muchas gracias, maestro. Hay más preguntas. No sé si también me deseas ayudar, Carmencita. Comentarios, más que nada. Sí. Comentarios de Lindsay, que nos dice ella que en las películas estadounidenses la mayoría de veces siempre mostró a Rusia como enemigo, y eso creen las personas que se encierran en ese pensamiento y se niegan a creer que no es como dicen. Sí. Hasta los superhéroes también fueron así, ¿no? Fueron creados también, ¿no? Primero peleando contra los nazis y después peleaban contra los rusos, ¿no? Popeye, no sé qué malos, las series también, los magníficos, también peleaban contra el Vietnam, que eran prosoviéticos, ¿no? Rambo también peleaba
Lamentablemente estamos, no digo lamentablemente, pero nosotros, Perú está dentro del mundo occidental y aquí nos llega toda la influencia estadounidense. Así nos bombardean, ¿no? Nos bombardean. Y hay que tener en claro eso, ¿no? Hay que tener claro eso, ¿no? No hay que dejarnos llevar por eso, ¿no? Rusia Putin no es un santo, ¿no? Rusia no es el paraíso, pero tampoco no es, o sea, no podemos satanizarlos, ¿no? Hay otra pregunta que nos está llegando también por acá. Es la siguiente. ¿Hasta qué punto las empresas armamentistas juegan un rol importante en esta Wow. guerra? Es una tremenda pregunta y es una gran verdad, ¿no? Porque la gran industria de Estados Unidos es la militar, o sea, ¿cuánto vale un tanque? ¿No? Es mucho más, su valor es mucho más que un tractor, ¿no? Cuando se lanza un misil, ¿cuánto cuesta? Esa es una tremenda industria, el negocio de las armas, ¿no? Todas las guerras que se van dando generan un mercado y a veces hasta pueden ser guerras provocadas, así como hasta suena trágico, suena terrible, pero esa gente que vive de la producción de armas necesita vender y las guerras le caen de perilla, ¿no? Le puede salvar su economía, le puede salvar de la bancarrota. Y, y la gran industria norteamericana es la militar. Estados Unidos tiene bases militares por todo el mundo. Creo que Rusia tiene 2 fuera de su territorio y Estados Unidos tiene como, no sé, más de 30, ¿no? Porque son 30 países de la OTAN y tiene de hecho en cada uno, y también tienen países que no son de la OTAN también, ¿no? Que son simpatizantes. Y esas bases militares, pues, tienen un costo, ¿no? Tienen un costo de personal, de logístico, y eso se mueve con la economía, ¿no? Porque ahorita mismo, si se bloquea el gas soviético, ¿quién va a vender el gas a Europa? Va a vender a Estados Unidos. Ya están listos para vender su gas ellos. Más caro, porque tiene que atravesar el océano, pero va a salir ganando Estados Unidos. Con un bloqueo del gas soviético, del gas ruso, perdón, Estados Unidos sería el beneficiario, ¿no? Si en el caso de se llega a un enfrentamiento, pero lamentablemente la industria de las armas es demasiado fuerte, ¿no? ¿Cuántos intereses habrá, no? Por medio, ¿no? Entonces las guerras no se hacen solamente por el ideal de la libertad y la democracia, sino muchas veces por los bolsillos, ¿no? Yo quisiera también invitar esta mañana, hay varios chicos y chicas que están haciendo por interna las preguntas. Ángela confírmame, Sandrita de cuarto E. Por favor, si te animarías a mencionar parte de las preguntas que también ha estado haciendo hacia el profesor Carlos, ¿no? ¿Tienes el audio, por favor, ahí? ¿Es posible que puedas hacer la pregunta? ¿O tienes problemas con tu conexión? No, sí, profesor, está bien. Lo digo Adelante. por audio. Ya, Adelante. ok. Bien, sí, como ya mencionaba, bueno, es una pregunta que el día de ayer he estado planteando. Y es que, bueno, ayer, ¿no? El día de ayer, los representantes de Rusia y Ucrania habían estado en conversaciones para establecer un corredor humanitario para Ucrania, ¿no? Para las personas que están siendo afectadas por los daños de la guerra. Entonces, mi pregunta va a ¿qué sentido tiene una guerra si no hay habitantes, ¿no? No hay civiles dentro del territorio, ¿no? O si me lo podría explicar, ¿no? Claro, lamentablemente la población civil es la que siempre padece más. Uno ve las bajas de las guerras modernas, hasta la misma Segunda Guerra Mundial, y los muertos civiles por los bombardeos aéreos son la mayoría. Y eso también se ve ahora. Hoy en día estas guerras, si vemos, son de arriba hacia abajo, ¿no? Son bombardeos de aviones, misiles que... O sea, tú no ves ni la persona que te está disparando, ¿no? Así de simple. No se ve ya. La tecnología es tan avanzada y después llegan las tropas. Ahora, hay un desplazamiento de millones de personas. Ucrania, como les dije al inicio, tiene como 40 millones de habitantes, un poco más. Entonces, hay ya millones de ucranianos que están saliendo de Ucrania para digamos, salvarse, ¿no? Para no sufrir daños físicos.
pero aún así queda mucha población. Nunca se va a poder trasladar un país entero, es imposible, nunca se ha visto. Entonces va a haber gente que va a tener que padecer, digamos, falta de agua, falta de alimentos, ¿no? Todo lo que hoy nosotros tenemos, en una guerra se corta. De un día para otro, todo se raciona, ¿no? Se suspenden las clases de universidad, de colegio. En verdad, es el mundo al revés, es una guerra, ¿no? Todo se pone de cabeza. Entonces, después de una guerra, se supone, las fuerzas ocupantes van a ordenar otra vez todo, ¿no? Van a ordenar otra vez. Van a tener que reconstruir también muchos edificios, van a tener que restablecer sistemas de agua, de alcantarillado, todo, ¿no? Eso va a ocurrir, ¿no? Esperemos de que las bajas no sean tan numerosas. Yo creo que tanto Rusia como Ucrania no están en una guerra total, no están en una guerra total, están en una guerra todavía de midiendo fuerzas, porque una guerra total es terrible, ¿no? O sea, ahí hablamos de misiles ya atómicos, eso no se está dando, ¿no? Es una guerra en la que muchos ucranianos también se han rendido, muchas tropas se han rendido también, al verse superadas, pues, ¿no? Numéricamente, eso ocurrió en una isla que comparten. Entonces, no creo que haya un peligro de que un país desaparezca en población en estos momentos, pero sí de una población que va a sufrir, que sufre, ¿no? Que sufre bajas, que sufre sobre todo racionamientos, la incertidumbre de los bombardeos, del temor de la propia guerra, ¿no? Eso se está dando y es algo Ahora, un territorio sin gente, pues no le va a servir a Rusia, ¿no? No le va a servir a Rusia, ¿no? O sea, Rusia, Ucrania, como le dije, fue el segundo estado más importante de la Unión Soviética. Eran los dos más Bielorrusia. Entonces, hay también una cercanía histórica, ¿no? Años han estado juntos. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Ojalá que se llegue a un momento en que la paz se establezca, ¿no? Pero mientras que no tuerzan sus intereses las grandes potencias que también están de la mano también con intereses económicos, esto va a demorar, ¿no? Esperemos que en verdad la paz llegue, ¿no? Sí, maestro, hay más preguntas. No sé si Marcos Rodríguez se anima. Acá Perdón, está. Carmencita. Sí, le leo la pregunta de Marcos Rodríguez, está en el chat, dice: profesor, en caso de que se desate una tercera guerra mundial provocada por Rusia y Ucrania, ¿en qué lugar pone al Perú eso? O sea, Perú, ¿de qué lado usted cree que se pondría y por qué? Sí, es un peligro latente, ¿no? Hasta ya llegó a decir Putin de que si siguen las sanciones, esto está empujando a una tercera guerra mundial. O sea, ya se ha mencionado ya en las altas esferas públicamente, ¿no? Lamentablemente, estas guerras serían de destrucción del planeta Tierra, ¿no? O sea, la capacidad destructiva de las armas, ellos tienen así. Yo he leído algunas oportunidades, ¿no? Hay una bomba para destruir una ciudad, hay una bomba para destruir una región, hay una bomba para destruir un país, o sea, tienen esas capacidades ya, el ser humano ha creado. Y la tienen no solamente, esas bombas la tienen los rusos, también la tiene Estados Unidos, también la desarrolló Francia, también la desarrolló Inglaterra, también la desarrolló China y también la desarrolló la India. Entonces, en un momento de una guerra mundial, se van a formar alianzas y se van a empezar a disparar todo el mundo y la humanidad simplemente va a llegar a su fin, ¿no? El Perú, políticamente, como le digo siempre, ha estado del lado de Estados Unidos. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, nuestro país abasteció de cobre a Estados Unidos, de algodón. En la Primera Guerra Mundial también todo el algodón se le vendió a Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial hasta la quina se le dio el presidente Prado, y fue tanta la quina que se le dio porque eso curaba a los soldados norteamericanos que casi se extinguió la quina en el Perú, esta planta que está en el símbolo patrio, ¿no? En el escudo. Entonces, siempre hemos sido eso. Estados Unidos ha visto a América Latina como un proveedor de materias primas, a veces dicen patio trasero, ¿no? Hay una canción por ahí también de los prisioneros de Chile también, ¿no? Que también menciona eso, ¿no? Y lamentablemente ha sido así. Nuestros gobiernos han sido, se puede decir, colaboradores, algunos serviles de Estados Unidos.
porque estamos en su esfera, ¿no? Hay un dicho que dijo el presidente Monroe, América para los americanos, pero se refería a América para los estadounidenses, ¿no? O sea, lamentablemente también, eso también le doy como consejo, a veces decimos América como si fuera Estados Unidos, ¿no? Y América es todo, somos nosotros, somos América, somos americanos. Somos americanos, pero a veces se estila a decir americano por estadounidense, ¿no? Zapatillas americanas, ropa americana, música, no sé qué, y eso no, es música de Estados Unidos, música de Paraguay, música de... Eso también es un indicio, ¿no? O sea, eso también indica que tú te estás subordinando, ¿no? Tú eres sudamericano, latinoamericano. No, tú eres americano, somos americanos. No solamente los estadounidenses, ¿no? Muchas gracias también por sus preguntas. No sé si hay alguna última pregunta por ahí A de ver, algún por estudiante. aquí Sí, tenemos sí. un comentario, a ver, dice, profesor, yo creo que es muy difícil que haya una tercera guerra mundial, sobre todo si Estados Unidos se mete, ya que ahora el ejército de Estados Unidos no es como antes que tenían solo ellos las armas nucleares, también lo tiene Rusia. Pienso que se destruirían tanto que la economía estadounidense caería y ya no sería una potencia al igual que Rusia. El comentario de Lince, ya que va participando 3 veces. Sí, creo que ya estamos, ya, ¿no? Casi con el tiempo. Pero solo una pregunta. O sea, si llegamos al extremo, o sea, de que todo, pero o sea, la guerra, digamos, se extiende, llega a niveles graves, pero ¿qué posibilidad hay de que no se destruya, digamos, atacan entre todos, pero no se destruya la tierra? O sea, no hay, sea otro tipo de guerra, digamos, entre ellos, sin afectar a los A demás Perú. países, digamos. Es bien difícil, es muy difícil, ¿no? O sea, sí o sí, digamos, si se extiende, ahí Es fue que, todo. es que la guerra también destruiría ecosistemas, ¿no? Destruiría la naturaleza. Y eso sí provoca daños a todo el mundo, en general, ¿no? Estas guerras, ya desde la Primera Guerra Mundial hay guerras químicas, ya lanzaban gases para enceguecer, para cegar al otro. Tú ves soldados de la Primera Guerra Mundial que se quedaban ciegos. Y imagínate, eso fue hace 100 años. Ahora la capacidad de destruir que se ha creado hoy en día ya no hay forma, ¿ya? O sea, ya hay la guerra química, la guerra biológica, hasta pueden crear hasta, hasta pestes, epidemias, ¿no? Porque eso es una forma también bacteriológica, una guerra bacteriológica. Es muy difícil, el mundo está conectado. Yo también me quedaría contento si se agarran entre potencias y nosotros estamos por ahí mirando de lejitos, ¿no? Porque finalmente no tenemos nada que ver, ¿no? Pero es muy difícil. El mundo está demasiado conectado y y solamente basta esperar de que no se dé, ¿no? Que no se desencadene, porque sí sería una hecatombe, ¿no? Mientras que las guerras sean focalizadas, midiéndose, digamos, tienen una repercusión económica grande, pero ya si empiezan con los misiles nucleares, con esto, se destruiría. Ellos saben eso, ¿ah? Ellos saben. Por eso es que Rusia no quiere que estén muy cerca de él, porque no le dan la capacidad de reaccionar. Un misil lanzado desde Polonia, lanzado desde Checoslovaquia, es detectado y Rusia responde inmediatamente y ya cada uno o menos se destruye una ciudad. Pero si se lanza desde Ucrania, lo que yo he escuchado a un especialista es que llega en 5 minutos, o sea, no hay forma ya. No tendría Rusia la capacidad de reacción. Ahora, militarmente Estados Unidos es una bestia, ¿no? O sea, no pensemos que Estados Unidos, económicamente puede estar en crisis, pero militarmente Estados Unidos es una máquina. Es una máquina. Tiene portaaviones por todo el mundo. Yo creo que Estados Unidos está en la capacidad de pelear contra todo el mundo, ¿no? O sea, ellos se han creado es un estado guerrero, militarista, que tiene presencia por todo el mundo. Por todo el mundo. Lo que sí lo aguanta un poco es que Rusia también, como dijo ahí muy bien su compañera, también tiene el desarrollo nuclear, ¿no? Desarrollo nuclear, pero digamos en gasto militar, Estados Unidos a Rusia lo revuelca, pues, ¿no? Un día Putin mencionó de que ellos gastan, porque eso es público, ellos gastan, digamos, 50.000 millones de dólares al año, Rusia. 50.000 millones de dólares al año en armas, en equipamiento. Estados Unidos, según su Congreso, gastaba 500.000 millones de dólares al año. O sea, no sé cuántas veces. O sea, Estados Unidos
es la potencia militar, porque gasta, pues invierte en su industria militar, ¿no? Entonces ellos están listos para la guerra, y guerras que finalmente les pueden favorecer, le dan favores económicos, ¿no? Y es que se meten donde hay plata, se ponen ellos, ¿no? Hay petróleo, donde hay gas. Hay países donde se violan derechos civiles de las mujeres, como en Qatar o en Arabia Saudita, y ahí nunca se meten, ¿no? Los norteamericanos están ahí, se reúnen con ellos, les dejan participar en los Juegos Olímpicos, ¿por qué? Porque simplemente son aliados. Pero donde no hay aliados, ahí es donde entra la potencia militar, ¿no? Así es, lamentablemente. Bien, entonces, ¿qué les parece entonces si podemos también, maestro, ir concluyendo? Ha dejado seguramente con bastantes inquietudes a través del tema que he expuesto, ¿verdad? Entonces quisiéramos también preguntarle a los chicos de cuarto A, de la especialidad de mecánica, de confecciones, si pueden pues encender también sus cámaras para poder tener una fotito del recuerdo con el maestro Carlos, ¿sí? Muy bien, Josué. Ahí nos vas diciendo, por favor, sonrían para que podamos también tener esta oportunidad de poder tener a un maestro que también nos ha visitado esta mañana con todo, de una u otra forma, la biografía tan resaltante, y de verdad que este tiempo que ha sido bastante productivo de aprendizaje, así que chicos pueden también expresar sus emoticones, ¿sí? También sus aplausos, sus caritas felices, ¿sí? Muy bien, entonces nos vas indicando, Josué, por favor, para hacer la toma final. Ya, muy bien, sí, gracias al expositor. También agradecemos a los estudiantes que han participado también con sus preguntas. Vamos a tomar las fotos. Ahí hay algunos chicos que también han puesto un fondo de pantalla, ¿no? De la bandera de Ucrania, de Rusia. Muy bien, están activados con este tema, que sin duda vamos a seguir hablando en el curso de historia y también de PCC, ¿no? Muy bien, vamos a tomar las fotos. A ver, por favor, ahí pongan un emoticón, ¿sí? Por favor, todos, para que salga bonito la foto. Ya, vamos a tomar la foto en 3. 1, 2, 3. Muy bien, vamos a seguir porque como son varios, vamos a seguir tomando ahora la siguiente pantalla. Son 4 pantallas, 1, 2, 3. Muy bien, vamos a tomar la tercera pantalla, un momento. Pero todos tienen que prender sus cámaras, la tercera pantalla, no veo ahí sus pantallas prendidas, por favor, prendan sus cámaras. Y vamos a tomar la última pantalla, ¿sí? 1, 2, 3. Muy bien. ¿Ya están las fotos, Miss? Muy bien, entonces de esa forma, adelante, maestro.